¿Notas tu pelo más áspero, seco o incluso con una tonalidad diferente después de bañarte en la piscina o en la playa? Pues no es tu imaginación, tanto el cloro como la sal tienen un efecto significativo sobre nuestro pelo, así que en este vídeo veremos qué ocurre a nivel científico y qué podemos hacer para protegerlo. Para entender cómo la sal y el cloro estropean el pelo, primero tenemos que mirar más de cerca cómo está formado. Un inciso, yo no suelo usar la palabra cabello. Sé que en este caso está mejor decir cabello que pelo, porque cabello es específicamente el pelo de la cabeza. Pero bueno, yo en este vídeo, siempre que diga pelo, me estoy refiriendo al de la cabeza, ¿vale? Dicho esto, estructuralmente la parte visible del pelo está formada por 3 capas: la cutícula, la corteza y la médula. La primera de ellas es la cutícula, que es la más externa, la que podemos ver físicamente, que está formada por células muertas y queratinizadas, que se superponen como las tejas en un tejado. A continuación tenemos la médula, donde se encuentran las fibras de queratina y los pigmentos responsables del color del pelo. Y por último, en la capa más interna, que es la médula. Vale, esto estructuralmente. Ahora, químicamente, el pelo está formado por lípidos, proteínas, agua y pigmentos, principalmente. Te cuento todo esto para que después puedas entender bien los efectos del cloro y la sal sobre nuestro pelo. Aunque aquí también cabe destacar que la proteína más predominante del pelo es la queratina y que se mantienen unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno y puentes de disulfuro para formar fibra de queratina. Vale, ya sabemos cómo está formado el pelo por dentro y de qué está hecho. Pero, ¿qué pasa cuando nos metemos en un entorno con un montón de químicos como es una piscina? Para entenderlo hay que empezar a hablar del protagonista, el cloro. El cloro no está ahí por casualidad, que creo que esto es bastante evidente, pero yo por si acaso te lo explico, y es que el cloro en las piscinas se utiliza para desinfectar y evitar el crecimiento de microorganismos indeseados que pueden causar infecciones. El problema es que aunque el cloro es fantástico para eliminar bacterias y microorganismos, también es un agente muy reactivo y cuando entra en contacto con el pelo empieza a interaccionar con las proteínas, los lípidos y los pigmentos que hemos visto antes. Y es justo ahí cuando empiezan a aparecer los efectos que nosotros notamos: sequedad, fragilidad, pérdida de brillo y en algunos casos cambio de color. Estos daños ocurren debido a dos procesos principales: la oxidación y el aumento de la porosidad. El cloro oxida a los lípidos y a las proteínas del pelo, además de reaccionar con el cobre que se encuentra en el agua. Cuando hablamos de cómo el cloro afecta a nuestro pelo, uno de los procesos claves, como ya he dicho, es la oxidación. Pero que realmente la oxidación, el cloro en el agua suele estar en forma de hipoclorito o ácido hipocloroso, dos sustancias muy oxidantes. Estas sustancias oxidantes buscan a otras moléculas para estabilizarse. Entonces, cuando entran en contacto con el pelo, lo que hacen es atacar a los lípidos, proteínas y pigmentos que forman la estructura del pelo para así ellas estabilizarse. Primero hablemos de los lípidos. Estos actúan como una especie de escudo para el pelo. Están compuestos por ceramidas y ácidos grasos que forman una barrera protectora alrededor de la cutícula. Sin embargo, cuando el cloro actúa, se convierte en un agente oxidante, como ya he dicho, que provoca la ruptura de los enlaces químicos de los lípidos, principalmente la ruptura de los enlaces carbono e hidrógeno, que provoca la formación de compuestos oxigenados como por ejemplo los aldehídos o los ácidos carboxílicos, que son moléculas altamente solubles. Como resultado, la película protectora se va disolviendo en el agua y va dejando al pelo más seco, áspero y vulnerable. Luego tenemos la queratina, que como ya he mencionado antes, es la proteína principal que compone el cabello y se unen entre ellas mediante puentes de disulfuro. El cloro, al ser un agente oxidante muy potente, rompe estos puentes de disulfuro y lo que hace es que la queratina pierda su firmeza y su estructura, debilitando el pelo y haciéndolo más quebradizo. Otro fenómeno de oxidación que ocurre es con el cobre que hay en el agua, que también reacciona con el cloro. Durante este proceso, el cloro se une al cobre para formar un complejo muy pegajoso que se adhiere al pelo. Este complejo tiene un tono verdoso, que es lo que hace que a veces se produzcan cambios ligeros de color en el pelo. Además, como ya he dicho, al ser pegajoso dificulta que este color se acabe yendo con los lavados. A modo de curiosidad, este mismo proceso es el que hace que la Estatua de la Libertad sea verde. Y me dirás, ¿por qué no sucede esto al ducharte en casa? Y la respuesta es que para que se forme este complejo de color verde que te he dicho antes, se necesita la interacción de cloro y cobre. Y en el agua de grifo la cantidad de cloro es mucho menor que la que hay en las piscinas, por tanto es mucho menos probable que esta reacción ocurra en casa. Y el otro proceso que hace que el cloro estropee nuestro pelo es el aumento de la porosidad, que tiene lugar a través de dos mecanismos. El primero de ellos es la ruptura de enlaces químicos. Como ya he comentado anteriormente, el cloro tiene un poder
oxidante muy alto, lo que debilita los enlaces que mantienen unidas las estructuras que forman el pelo, como por ejemplo la queratina. Esto contribuye a la pérdida de integridad estructural, lo que aumenta la porosidad. Y el otro mecanismo es el desgaste por fricción. Cada vez que el pelo se mueve dentro del agua de la piscina, el agua genera fricción. En un cabello ya debilitado por el cloro, esta fricción ayuda a levantar cada vez más las tejas que te había dicho antes que formaban la cutícula, aumentando la porosidad. Este incremento en la porosidad del pelo conlleva una serie de efectos negativos que impactan en la salud y apariencia del pelo, siendo uno de los principales problemas la deshidratación, ya que un pelo más poroso favorece que la humedad se vaya más rápidamente, lo que resulta en un pelo seco y quebradizo. Además, la alta porosidad debilita la estructura del pelo, haciéndolo más propenso a romperse, lo que puede llevar a puntas abiertas y daño en general. En resumen, el cloro no está en el agua para fastidiar, sino para mantener a raya a los microorganismos. El problema es que al ser tan reactivo oxida los lípidos y la queratina del pelo, lo que provoca pérdida de brillo, sequedad, fragilidad o incluso cambios de color, como sucede con la interacción del cloro con el cobre. Además, al debilitar la estructura del pelo y levantar la cutícula, aumenta la porosidad, lo que hace que el pelo sea más fácil que se deshidrate y por tanto sea más propenso a romperse. Vale, ya hemos visto lo que pasa con el cloro en la piscina, pero ¿y en el mar? Aunque muchas veces pensemos que es más natural y menos dañino, lo cierto es que el agua salada también afecta a la salud de nuestro pelo, solo que lo hace de forma distinta. Y es que el agua de mar contiene aproximadamente un 3,5% de sales, siendo la principal sal cloruro de sodio. Esta elevada concentración de sales genera efectos negativos en nuestro pelo a través de 3 mecanismos diferentes. El primero de ellos es mediante ósmosis, el segundo es a través de cristales de sal que se forman al secarse y el tercero es la combinación de estos cristales con la radiación ultravioleta. Cuando metemos el pelo en agua salada, la concentración de sales en el exterior es mayor que en el interior del pelo. ¿Y qué hace la naturaleza para compensar esta diferencia? Pues que el agua de la fibra capilar sale hacia el exterior. De forma sencilla, el pelo se deshidrata. El resultado, el pelo es más rígido, seco y frágil, que más o menos es lo que sucede con la porosidad que causa el cloro. El segundo mecanismo, los cristales de sal en la superficie. Cuando sales del mar y el pelo empieza a secarse, los cristales de sal se quedan adheridos a la cutícula y actúan como pequeñas lijas que van generando fricción y van levantando las tejas de la cutícula. Y el tercer y último mecanismo viene dado debido a la interacción de estos cristales de sal que he comentado anteriormente con la radiación ultravioleta. Como he dicho antes, la sal por sí sola ya deshidrata, pero es que además también potencia el daño solar. Y es que los cristales de sal reflejan la radiación ultravioleta, lo que hace que aumente la exposición del pelo al sol. Este aumento de exposición aumenta la oxidación de la melanina, que es el pigmento natural que da color al pelo, y también degrada los tintes artificiales. Por eso es normal que cuando llevas unos cuantos días de playa te acabe viendo el pelo más claro. En resumen, el mar no tiñe ni quema el pelo por sí mismo, pero entre la deshidratación por la sal, la fricción de los cristales y el aumento de la exposición a la radiación ultravioleta, el pelo resulta estar más seco, frágil y con el color deteriorado. Vale, ya hemos visto cómo tanto el cloro en la piscina como la sal en el mar afectan negativamente a tu pelo, pero es que además hay factores que agravan el daño, como por ejemplo si pasas mucho tiempo sin aclararte el pelo con agua dulce. Después de salir de la piscina o del mar, si dejamos que el pelo se seque tal cual, los restos de cloro y de sal quedan adheridos a la fibra capilar. Y esto hace que tanto los cristales de sal como los compuestos derivados del cloro se queden durante muchísimas horas haciendo su efecto en el pelo. Otro factor que agrava el daño es que ya tenga el pelo teñido o decolorado, porque es más poroso y por tanto absorbe más cloro y más sal, lo que hace que el pelo sufra más. Y el último factor que agrava el daño es que combines cloro, sal y radiación solar, que esto ya es el cóctel perfecto para la degradación. Pero que no cunda el pánico, que hay remedios muy sencillos y que funcionan, como por ejemplo mojarse el pelo con agua dulce antes de meterte en la piscina o en la playa, ya que esto hace que el pelo se sature y absorba menos sal y menos cloro. Otro consejo es que utilices gorro de natación siempre que puedas y que también utilices aceites o sprays protectores que forman una capa hidrofóbica que aísla al pelo del exterior. Y el último consejo que te doy es que utilices un champú suave, una mascarilla hidratante y un acondicionador al finalizar el día para reponer lípidos y cerrar la cutícula.
Como ves, no hace falta renunciar ni a la playa ni a la piscina para tener un pelo sano. Solo hay que saber qué ocurre y tomar medidas simples para cuidarlo. Y si te ha sorprendido la cantidad de ciencia que hay detrás de algo tan cotidiano, dale like, compártelo con esa persona que vive en la playa o en la piscina y suscríbete para más contenido de ciencia aplicado a tu día a día. ¡Hasta la próxima!